Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir de cerca las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de economía, de libertad, de política, del desastre de país que tenemos en este momento, que se llama España. Los que nos ven desde España lo saben perfectamente y los que nos ven desde fuera, pues, en fin, el mundo está como está, pero ojalá no tengan que llegar a lo que parece ser que va España, que es el desastre más absoluto en muchos aspectos. Y para ello, hoy tengo conmigo a Javier López, que es economista y periodista. Javier, muchas gracias por estar hoy conmigo. Gracias a ti, Alex. Un placer. Así para empezar, Javier, así como una a vista de pájaro, ¿cómo ves tú la situación de España en este momento? Muy a pesar de todos los españoles. Muy a pesar. Bueno, a algunos españoles les está viniendo bien esta situación. El problema es que son una minoría comparado con la mayoría, pero hay españoles netamente a los que les está viniendo muy bien esto, sobre todo los más vinculados. Las redes clientelares del PSOE son las mismas las más beneficiadas, porque que pronto serán las redes clientelares del PP también, que se sepa que pronto, pero que las redes clientelares siempre salen beneficiadas. O sea, que al final cuando entiendes un poco cómo funciona el Estado sirve para quedarse con un montón de dinero de la sociedad a costa de los grupos no organizados, pero los grupos organizados, los colectivos, esos suelen sacar bastante rendimiento y bastante beneficio del Estado. O sea que al final el Estado es una estructura gigantesca que sirve para que los grupos que se saben organizar, que bueno, por ejemplo podrían ser los jubilados en España, sacan rentas de los grupos que no se saben organizar, como por ejemplo pueden ser en España los jóvenes o pueden ser los autónomos, que son gente que por su propia naturaleza no saben organizar o no pueden organizarse tanto como otros sectores. Bueno, pues hay unos partidos que son herramientas de ciertas generaciones sobre todo, que son extractivas de dinero de unos grupos a otros. Entonces, hay gente que sí que se beneficia. El problema es que hay muchos que no nos beneficiamos, pero hay gente que sí se beneficia. Entonces, bueno, digamos que este gobierno del PSOE, ya después de 7 años, ha llevado la situación a un punto que incluso para ellos mismos es ridículo. O sea, al final ellos lo saben, están extrayendo todo el dinero que pueden, digamos que ya este último año que queda ya es como para lo que me queda en el convento, ¿no? Ya es, voy a aprovechar todo lo que, a maximizar mis redes clientelares al máximo para cuando pueda volver, pagando muchísimo a muchísimos comunicadores, a muchísimos periodistas. Bueno, esta nueva regularización de inmigrantes, evidentemente, no tiene un espíritu humanista. No hay un espíritu humanista detrás de esto, hay un espíritu electoralista, no hay un espíritu. Los que conocemos un poco a Pedro Sánchez sabemos por qué hace las cosas este señor y nunca es por buenas razones. Y esto evidentemente está dejando al país, pues bueno, pues como saben que les queda un año, no pueden tomar muchas medidas, pero sí que pueden seguir repartiendo dinero, sí que pueden repartir dinero para que, bueno, mantener ese grupúsculo, mantener ese poder, mantener ese nivel de acción y dentro de 4 años volver a tratar de reconquistar el poder gracias a estos grupos organizados, que es que al final la política se nutre y es una herramienta para estos grupos organizados y los grupos que no nos organizamos somos los que salimos perdiendo. Yo creo que este sociópata que está en la Moncloa y que tampoco tiene a nadie enfrente, hay mucha gente que está pensando que este va a dejar el poder. Y yo lamento despertar del sueño de los justos a algunos, pero a mí me parece que no, porque de una forma o de otra, a mí me parece que va a volver a salir. Y posiblemente sea la destrucción de este país tal y como lo hemos conocido. Lo cual no quiere decir que esto con otros fuera diferente. Pero desde luego creo que aquel que ya está diciendo, no, es que este no va a salir, este todo lo que está haciendo, este que... Cuidado, ¿Tú, crees, porque ¿Tú crees que todavía en 2027? entre pucherazos, entre regularizaciones masivas y entre otras muchas artimañas, vete tú a saber. Bueno, y la cantidad de cretinos que hay en España, pues es así, porque desgraciadamente en España hay cero cultura financiera, eh, Cero. una población muy poco educada en ciertos valores y cuidado, porque esta gente, por muy sociópata que sea, que en mi opinión lo es, conoce perfectamente la clientela que tiene. ¿Eh?
La conoce. Totalmente. Entonces, bueno, Son profesionales. Sí, sí. sí, 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 son tan profesionales que el Falcon ha ido en estos últimos años un montón de veces a Suiza y a República Dominicana, no se sabe a qué, porque en viaje oficial no ha sido. No, Entonces, pues a veremos. Suiza no. A mí me Sí, gustaría empezar por una cosa que en los últimos tiempos es absolutamente escandalosa, que conocer tu opinión, la has introducido hace poquito, hace pocos minutos, pero esto de las regularizaciones, esto de regalar los certificados de vulnerabilidad casi, esto de regularizar a gente con muy pocos meses aquí, esto de hacer las consultas a prisiones, en fin, esto que se está haciendo ahora mismo, es verdad que regularizaciones ya se han hecho tiempo atrás, pero lo que se está haciendo ahora, aunque legal, aunque legal, es una cosa grotesca, absolutamente grotesca. ¿Qué opinión te merece esto? bueno, al final no deja de ser una red clientelar más. Al final, la gente cuando. Porque vamos a ver, esto es pura matemática, pura estadística. Cuando entra población, la población que entra con salarios por debajo de la media en España, ¿no? Es lo normal, cuando los emigrantes normalmente emigran con salarios bajos a países en donde ellos van a ser los más pobres o suelen ser los más pobres. Tiene sentido, ese es el curso natural de la inmigración a lo largo de toda la historia ha sido así. ¿Qué es lo que pasa? En estados de bienestar muy grandes, como es el español, donde ocupa más o menos el 50% de la economía, esto significa que tú ya por el hecho de llegar ya recibes mucho dinero. No recibes mucho dinero de forma neta, no viene un señor y te da 5.000 euros, pero recibes una sanidad, una educación, unos servicios públicos bastante caros que se financian o que los llevamos financiando los que estamos en este país desde hace mucho tiempo. ¿Qué implica eso? Que baja la media. Entonces, el español que antes era clase media y que, por decirlo de alguna manera, a final de año pagaba, me lo invento, 15.000 euros en impuestos y recibía del Estado aproximadamente otros 15.000 euros en servicios, ese español medio, como ha entrado mucha gente con una renta mucho más baja, ese español medio pasa a ser español medio alto. Es decir, él ganando lo mismo va a tener que pagar más impuestos y a recibir menos servicios. Entonces, ese es el problema de un estado de bienestar tan grande, que de repente entra una base de personas con unos salarios mucho más bajos y son la gente que, por pura estadística, la gente con salarios más bajos recibe más del Estado. Es decir, que la gente con salarios medios y salarios altos va a recibir menos del Estado. Y esto implica, claro, una transferencia de nuevo de dinero de los españoles, que en la mayoría de los casos ya están bastante apretados. Entonces, cuando siguen entrando inmigrantes, esto hace que los españoles reciban menos dinero. Es que esto es pura matemática. Ya me podrás decir si es un tema de solidaridad, de humanismo, pero esto al final el español, que ya estaba apurado antes, ahora se va a encontrar que, bien, o tiene que pagar más impuestos para los mismos servicios, o que pagando los mismos impuestos va a tener servicios peores, que es lo que se está viendo en los últimos años en España. Es decir, entran, creo que son 5 millones de inmigrantes. La capacidad de los servicios públicos en España no ha aumentado en ese nivel, porque esa gente que ha entrado pagando pocos impuestos, porque cuando tú trabajas con salarios bajos, pagas pocos impuestos. Es decir, de repente han entrado un montón de nuevos usuarios de la educación pública, de la sanidad pública, de las carreteras, y no se han aumentado esos servicios públicos de manera proporcional. ¿Por qué? Porque no tienes dinero, porque han entrado 5 millones de personas, pero no están pagando como los 5 millones de personas que había antes. Entonces, eso evidentemente es una degradación del nivel de vida de los españoles. Es que eso es matemática pura. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues haciendo que el estado de bienestar sea más pequeño. Es decir, que el inmigrante que venga no automáticamente reciba muchos servicios públicos, mucho dinero, solo por el hecho de entrar en un país con un estado de bienestar tan gigantesco. Tan gigantesco, ese es el problema. Entonces, ¿tú qué dices? No, y al inmigrante que entra le dejo sin sanidad, le dejo sin educación, no puede pisar las carreteras. Claro, ese es el problema de haber creado un estado clientelar y un estado de bienestar tan gigante, que de repente tienes un montón de nuevos usuarios a los que no tienes forma de cobrarles ese servicio. No tienes forma de cobrarles porque tienes salarios muy bajos. Entonces, evidentemente, ¿quién lo paga? Pues los españoles que llevan aquí toda la vida. Eso es verdad hasta cierto punto, porque, y no digo que no sea verdad lo que estás diciendo, sino que falta una parte, porque dice, no, no tienen salario, no, no, cuidado, es que muchos a los que se les está no trabajan, no hacen absolutamente nada. Bueno, eso es otra parte. Eso es otra parte de Es que decir, tienes derecho, aquí evidentemente. tenemos un verdadero problema, y es que hay gente que no tiene por qué estar aquí. Y es que esto
La gente tiene que entenderlo. Esto es un negocio monumental de tráfico de personas. Es un tráfico de personas desde el origen, es un tráfico de personas desde el que los embarca, el que los recibe, el que los aloja y las administraciones públicas que reciben dinero para gestionar estas cosas. De tal manera que al final tienes problemas de delincuencia, problemas de tensión de los servicios públicos. Vas a tener problemas con otros países europeos porque el espacio Schengen te van a decir, oye, que aquí había libertad de tráfico, como usted siga haciendo esto, se cierran las fronteras y se lo come usted todo. Entonces, la cuestión es, aquí hay gente que no tiene por qué estar. Y a ver si empezamos a hablar ya, digamos, de forma real, ¿vale? O sea, sin tanto, ay, 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 qué me dirán, qué me dirán? Porque una persona que viene aquí para buscarse la vida, una persona que viene aquí de forma ordenada, que se le exigen una serie de cosas, viene aquí a sacar a su familia adelante. Bien, perfecto, chapó. De forma ordenada, de forma ordenada. Cuando entran por miles, por decenas de miles, no tienen necesidad ni de aprender el idioma, ni de integrarse, ni de absolutamente nada, porque no les hace falta. Pero es que además se lo pones todo por delante, de tal manera que al final un 40% trabaja, 40 o 50% puede trabajar, el otro 50%, 60% no. En Entonces función tú de la dices, nacionalidad, oiga, pero es que los datos además, son pero es que incluso además peores. se está engañando a la gente con un montón de historias. Se está diciendo, no, no, es que son poco menos que refugiados de países en conflicto. No es cierto, no es cierto. No, no, mujeres, niños y ancianos, la mayoría hombres en edad militar. Oiga, ¿usted qué me está contando? ¿Usted qué me está contando de lo que está entrando? Entonces, claro, tenemos un verdadero problema con esto porque además después hay un nivel de tensión en los recursos públicos, que es lo que has mencionado antes, que es insostenible a medio o largo plazo. Claro, a ver, cuando se vende las bondades de la inmigración, todos tenemos un poco en mente el modelo de Estados Unidos en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la Estatua de la Libertad. Claro, son gente con una necesidad imperiosa de trabajar, a la que no se le daba nada, no se le daba nada, y por eso, digamos que tenían muchísimos incentivos a trabajar y a deslomarse, que es lo que pasó, digamos, en esa, digamos, uno de los momentos en donde Estados Unidos nace como nación a través de incorporar a muchísimos inmigrantes. Que es lo que pasaba ahí, claro, no había un estado de bienestar gigantesco y los inmigrantes no iban a un país sabiendo que se les iba a mantener prácticamente sin la necesidad de trabajar. El problema es que nosotros hemos creado ese sistema habrá gente a la que le guste, a mí desde luego no me gusta, pero sí, en general es un incentivo muy perverso para un inmigrante, porque un inmigrante puede saber que puede venir aquí a aprovecharse muchas veces del sistema. Entonces tú me estás vendiendo unas bondades cuando le estás generando a un inmigrante un incentivo. Evidentemente, los inmigrantes cuando vienen van a intentar trabajar, la mayoría, muchos, siempre se van a generar guetos en función de las nacionalidades, pero depende un poco de muchas veces incluso de la nacionalidad, porque, por ejemplo, los que son latinoamericanos, que dominan el idioma, que tienen una cultura mucho más en común, es una inmigración, por decirlo de alguna manera, más fácil de integrar y que si te has pegado la paliza de venirte desde Ecuador, Venezuela o Colombia hasta España, porque sabes que es un país donde se habla tu idioma, vas a tener más incentivos a hacerlo bien y a trabajar y a tratar de prosperar. Pero en el momento en el que tú sabes que con pagar el alquiler y poco más ya vas a tener una educación, unos servicios, una sanidad, unas infraestructuras bastante baratas y que además, si no llegas a final de mes, incluso tienes ciertas estos, claro, el incentivo es perverso. Es que, o sea, ahora mismo creo que se van a regularizar 1 millón de personas, pero podrían ser 10 millones. Es que en el momento en el que tú haces este efecto llamada, tú estás diciendo, joder, claro, es que, ¿por qué no voy a ir a España? Pero sí que el problema no es de ellos, el problema es quién lo hace. Es decir, Claro, jamás he claro, pensado es decir, que los tú vienes inmigrantes, aquí y te lo ponen todo por delante. Tú vas para adelante. si yo, si, Es lógico. Pero si el yo fuera de problema esos países, es iría a España, lo que claro. estamos haciendo aquí. Porque es que además, se está utilizando una excusa que yo, primero porque conozco casos y segundo porque inmigrantes me han contado de casos, y son más de uno, más de dos, más de tres y más de 20, ¿vale? Que dicen, no, no, es que los salarios bajos, no, es que mira las condiciones, cuidado, que a veces interesa que te paguen una parte en A y la otra parte en B.
Y no significa claro, que tengas un salario miserable, porque lo que te está llevando para tu casa es un salario claro. bastante importante. Pero se llega a un acuerdo entre el empresario y el trabajador inmigrante, te voy a pagar esto, pero te voy a pagar en B esto. Cuidado, porque no todo es salario miserable, pobrecillos que tienen y todos trabajan así. No es verdad, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una administración absolutamente irresponsable. Y Y corrupta. ojo, no, no, bueno, lo de corrupta, ojalá se quedara solo en eso. Es que al final, tú, con la corrupción, al final tú dices, oye, me llevo dinero. Ojalá, Javier, nos hubiéramos quedado ahí. Ojalá. Ya. Pero el problema es cuando te estás cargando un país. Ese es el problema. Y además, te lo estás cargando. eh, joder, es que legalmente te lo estás Sí, cargando. eso es lo peor de Claro, todo. al final vas a tener problemas colaterales a todo esto. La atención de los servicios públicos, peor atención a todos, porque hay más gente que opta a los mismos servicios públicos, a las mismas infraestructuras. Y ni siquiera voy a entrar en la delincuencia. Qué tela, qué tela. Estás hablando de que está viniendo gente con una religión y una cultura totalmente diferentes que en muchos casos quieren imponer. Entonces, estás generando un problema social a futuro que es un problemón, pero un problemón brutal. Y en eso, por mucho que a algunos les moleste, sí hay diferencia entre los hispanoamericanos y otros, porque con los hispanoamericanos no tenemos esos problemas. Entonces, Sí, claro, sí, yo que... estoy bastante de acuerdo, sobre todo en dos cosas que ha dicho que son fundamentales. Evidentemente, el sistema capitalista, por lo que he estudiado, está mucho más vinculado a la religión cristiana que a la religión islámica. La religión islámica, por su forma de proceder en general, incluso el catolicismo antiguo era bastante socialista. Las nuevas tendencias, que el capitalismo existe gracias a la religión cristiana, básicamente. El Islam es el- bastante socialista, entonces está, digamos, tratando de mezclando culturas que proponen modelos económicos muy diferentes. Entonces, tú me dices, vale, van a entrar 1 millón de inmigrantes que son islámicos, ¿van a respetar nuestras ideas liberales y capitalistas o nos van a tratar de imponer un sistema moral, religioso y socialista en lo económico? Claro, es que eso es, o sea, yo genero un sistema que funciona muy bien, genera mucha riqueza. Tampoco es que España sea un alarde de riqueza, pero más que en general en el mundo musulmán sí. Monto un sistema que funciona muy bien, con ideas capitalistas. Y de repente funciona tan bien que muero de éxito porque permito que tú, que tienes unas ideas diferentes, que no tienes unas ideas capitalistas, vengas, te aproveches y me cambies el sistema. Claro, es que y le pones la alfombra roja. Ojo, claro, es claro, que le estás poniendo la alfombra roja. Aquí es verdad que hay políticos, hay empresarios que tienen intereses personales personales y económicos en Marruecos, por ejemplo. Hay lobbies que están aquí, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. No tengo la certeza, pero estoy seguro que aquí hay sobre bajo la mesa, hay presiones de todo tipo y hay de todo para que la gente de aquí en las instituciones esté haciendo lo que está haciendo. Porque no tiene otra explicación. No tiene otra sí, explicación. Y ahí cuando tú tienes un incentivo a, mira, yo soy político, voy a estar X tiempo aquí, yo soy empresario y voy a tener, en vez de favorecer al agricultor de aquí, me voy a monto la planta en Marruecos, que es mucho más barato, aunque tenga otras historias y tal, otra legislación sanitaria, otra legislación de pesticidas, otras historias y tal, me da igual. Yo es el dinero, el dinero. Y España que le den por saco. Entonces, cuando tú tienes a gente así, chicos, esto no va a ningún lado. O la sociedad despierta o vamos a ir a mucho peor, porque además te voy a decir una cosa, el tema de la delincuencia es muy importante, y si no que se lo digan a la gente, a los padres de esas chiquillas o de esos chicos a los que apuñalan o de esas chiquillas que están sufriendo agresiones sexuales. Pero yo creo que el estallido y los problemas sociales no van a venir por ahí, van a venir por lo que tú hablabas antes, de la discriminación al nacional en favor del extranjero. mm, Eso es lo que yo creo que va a terminar por colmar el vaso de la paciencia de la sociedad en España, porque si no lo hace, a lo mejor hay que convenir que una sociedad merece lo que le pase. claro, es que es bastante complicado para una sociedad cuando los gobernantes tienen tantísimo poder.
los ciudadanos pasamos a ser súbditos, porque al final un Estado que controla la mitad del dinero de la economía, los ciudadanos nos convertimos prácticamente en súbditos a los que de vez en cuando los políticos nos dan dinero para nuestros pequeños gastos, pero es un concepto totalmente paternalista. Entonces, ellos nos quitan el dinero y luego lo reparten en función de... Entonces, que tú me dices, vale, sí, yo esto lo soluciono con más servicios públicos, ponte, pero la degradación, si tú lo vas viendo poco año, todos los años va un poco a peor, las carreteras están todos los años un poco peor, la sanidad cada vez la lista de espera son mayores, los profesionales de la sanidad están cada vez más quemados, en la educación pública se ha ido denigrando a unos niveles que es que las universidades españolas parecen institutos. Entonces, como todo se va degradando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y siempre hay como cosas que dices, no, es que este año es que hubo una pandemia, no, es que hubo la guerra de Rusia, no, es que hubo la guerra de Irán, es que me ha subido la inflación. Siempre como hay pequeñas excusas que curiosamente siempre vienen bastante bien para ir justificando todo esto. Entonces, todos los años es un 1%, un 2%, somos un poquito peores, un poquito cada año, y de repente te das cuenta de que estamos en una situación donde la tecnología y el capitalismo nos tendrían que tener unos estándares de vida altísimos y sin embargo estamos luchando por no ir a peor, que incluso en muchos aspectos cada año vamos a peor y dices, pero si la tecnología cada año mejora una barbaridad, la teoría económica nos dice que esto funciona, ¿por qué todos los años estamos yendo un poco peor? Pues por culpa de estos políticos que lo que hacen es rendir simplemente a sus propios intereses. Uno de ellos es, evidentemente, que Y entren por tantos culpa, inmigrantes. y por culpa de una sociedad ovejuna que no reacciona, ¿eh? Porque yo creo en parte, yo creo que está. Si yo tuviera que encontrarle algún tipo de explicación, yo diría que en parte es porque la sociedad todavía no tiene conciencia de que es pobre. Es decir, mucha gente todavía tiene el concepto de que son clase media, cuando ya no lo son. Ya La no lo rana a son. la que le hierven. O Es decir, sea, tú ahora echas la vista atrás y tú dices, bueno, con el dinero que yo tenía o gastaba al mes, podía hacer tantas cosas. Haces ese cálculo ahora, tú dices, echas la vista 5 años atrás, 10 años atrás, tú dices, no, no. Tú con 5.000 euros antes no haces lo mismo que con 5.000 euros ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que tú acabas de decir. Es tan paulatino, tan paulatino, tan paulatino que la gente no tiene percepción de que se la está rinconando. Pero es que es la más, fábula de la rana. no, no es solo un tema de, es que se me está rinconando. Es solo que está viniendo un montón de gente de fuera a la que se está financiando. Es decir, tú vas cada vez a peor, pero financias al que viene de fuera que tiene más hijos que tú, que vienen aquí y tienen hijos porque saben lo que implica tener hijos aquí y que nazcan aquí. Entonces tú dices, oiga, ¿qué está haciendo el gobernante? El gobernante lo sabe como lo sabemos tú y como tú y yo. Si lo está haciendo, cuando ya tenemos ejemplos en Francia, en Bélgica, en países nórdicos, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar. Lo están haciendo aposta. A mí me preocupa mucho lo que has dicho antes, cada vez mayor presencia del Estado, pero no solo económica. Es que el control que se viene, eurodigital, ID digital, Uf, eso es es. la única manera de asegurar el control total. Todavía no Total. lo tienen. Pero ¿qué opinión te merece todas estas iniciativas que vienen en camino y que realmente eso sí que va a suponer estar bajo el yugo ya definitivamente? Bueno, es que la censura en redes, o sea, van a por nosotros. A mí me hace mucha gracia. Cada dos por tres alguien crea cuentas falsas a mi nombre, con mi imagen, alguna de estas. Y siempre me dice, oye, pero ¿y por qué te crean tantas? Yo no tengo muchos seguidores. Yo también, entre todas las redes, no tengo más de 10.000 seguidores. Y es curioso que siempre nos generan estos perfiles fraudulentos a los que criticamos al poder. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando Pedro Sánchez habla de la plataforma esta odio, ¿no? Que hay que acabar con el odio en redes. Todo lo que quiere es controlar, censurar y atemorizar a los que queremos hablar abiertamente contra el poder y denunciamos todo lo que está pasando. Y esto lo hacen evidentemente con el apoyo de los medios públicamente bastante bien financiados, que son al final este otro grupo o un grupo de poder que también al que está generosamente que recibe mucho dinero de los políticos para, digamos, mantener sus mentiras, como lo que pasó el otro día en la sexta. Quería contarte solo una cosa sobre la inmigración, que es que creo que no hemos tocado el tema más peliagudo de todos,
pero como has hablado de los hijos que tienen los inmigrantes, todo el tema de la inmigración está veladamente justificado, o lo tratan de justificar ellos, con que si no el sistema de pensiones se cae. Eso lo has escuchado muchas veces, que si no vienen, creo que son 10 millones de inmigrantes nuevos de aquí a 2050, el sistema de pensiones que tenemos de reparto, que es una estafa piramidal como un piano, se cae. O sea, has montado un sistema en el que si no entran 10 millones de personas, se cae. Vale. Y tú me estás diciendo que esa gente, en 2050, los inmigrantes que han entrado, por ejemplo, en 2020, se van a jubilar. O sea, tienes un sistema que es una estafa, un sistema que es insostenible, y tu solución es meter a más población, que también es insostenible, porque van a cobrar más pensiones que lo que han aportado al sistema, con lo cual en 2050 lo que vas a tener es el problema multiplicado por 10. Entonces tú me estás diciendo, no, es que necesitamos Sí, meter inmigrantes. pero esta gentuza ya no estará ahí. Ya no están ahí, están en República Dominicana, Estarán, claro. No estarán sé, retirados, estarán en cualquier circunstancia, pero ya no estarán ahí. es la mayor estafa. Ese es el problema. Entonces tú tienes, oiga, pero es que además todos vienen. A mí una cosa que me cabrea mucho en relación a la inmigración, y es por qué se tiene que dar por hecho que tiene que venir gente a tener trabajos miserables. No debería ser así. Es decir, si tú haces el tema ordenado, llegas a acuerdos con países en el origen, creación de instituciones que no fueran solo envío de dinero. A mí me hace mucha gracia cuando veo en redes sociales y en iniciativas, incluso en comunicaciones oficiales, no, se mandan 350.000 euros, se mandan 2 millones de euros, se mandan 10 millones de euros a no sé qué de Egipto, de la igualdad y de la no sé qué, no sé cuánto, de las mujeres egipcias y no sé qué, no sé cuánto, con perspectiva de... La gente no entiende que eso es otra forma de sacar dinero de España entre el corrupto de allí y el corrupto de aquí. ¿En serio? Es, ¿En es, serio? es, es que Que es, al final de los 2 millones a las mujeres para igualdad en Egipto va a llegarle 200.000 y el resto de los 2 millones se los van a quedar entre el de aquí y el de allí. ¿En serio? Entonces, la cuestión a ver, es que si tú hicieras las cosas bien, tú necesitas inmigración. Lo primero que tendrías que hacer para empezar es incentivar que la gente de aquí tuviera hijos. Que no solo no lo estás incentivando, ni incentivos fiscales, ni laborales, ni nada de nada. Aquí es exprimir al autónomo, a la empresa, al que trabaja. Pero es que además no solo no haces por incentivar la natalidad aquí, es que además está favoreciendo al que viene de fuera. Entonces tú dices, oiga, un momento. Si tú lo haces de forma ordenada, el que viene de forma controlada, sin antecedentes penales, sin historia, formado, preparado, porque se ha preparado, ¿vale? Porque tú has ayudado a crear instituciones en países de origen que puedan prepararlos. Vendría gente, podrían venir médicos, ingenieros, no sé qué, ¿por qué coño tienen que venir solo a cuidar ancianos? Es que no debería ser así tampoco. Entonces tú dices, claro, tú tienes una masa enorme que trabaja en el sector terciario, el turismo, los bares, cafeterías, restaurantes, el campo, el no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no tienes una población inmigrante que son ingenieros, médicos, tal, 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 tal? ¿No? porque cobran más en cualquier otro país civilizado, porque como España no tiene ningún atractivo para inversores extranjeros a ese nivel, cualquier trabajador medianamente serio, ¿para qué va a venir un médico aquí a cobrar 2.000 euros cuando en cualquier país va a cobrar 5.000 o 10.000 en Estados Unidos? En Estados Unidos un médico cobra 10.000 euros, 10.000 dólares, vamos. Entonces, ¿qué incentivo va a tener que vengan lo que se llama inmigrantes de lujo? Es que no tiene ningún incentivo. Ya muchos españoles de mi generación que emigraron cuando acabaron la universidad, cuando vuelven a España, dicen, bueno, yo vuelvo porque tengo a mi familia y tengo a mis amigos, pero cobrando la mitad, porque al final la economía española es tan débil, es tan poco atractiva para los Eh, inversores, Antes, para la... antes has hablado de las pensiones. El tema es que el sistema está quebrado sin que entre nadie. ¿Eh? Es decir, quiero decir Claro, que aunque no entrara nadie, que es verdad que en 2050 el problema lo vas a tener por 10, es verdad. Pero es que no haría ni falta, es que ya está quebrado de por sí. Es decir, es un sistema que ya no funciona. Entonces, es un claro, sistema... oiga, pero es que además, eh, pero es que es curioso porque tú dices, vamos a ver, el trabajador de ahora está pagando las pensiones del pensionista de ahora. Luego, que todavía no te has jubilado, dentro de 20, 30 años vas a cobrar en función del que esté trabajando en su momento. Ah, amigo,
Pero es que entonces tienes la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el empleo? Ah, no, amigo, es que tú tienes a un montón de gente inmigrante que está entrando, que no está preparada para ganar grandes sueldos y en grandes puestos. Ah, amigo, pero entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué nóminas se van a utilizar para pagar pensiones? Y Claro, entonces tú es dices, que, ah, no, no, pues como mantenemos todo el chiringuito con deuda, cada vez pagamos más intereses de deuda. Y como tú tienes que pagar los intereses de la deuda, porque la deuda no la vas a pagar. Yo creo que ningún país la va a pagar. Si tú atiendes al volumen de deuda que hay en algunos países, eso es impagable. Pero los mm, intereses, porque por temas financieros y tal, de cara al exterior y tal, lo tienes que pagar. Claro, mientras más intereses pagas, ese dinero que no va a otras cosas. mm, Es que esto, cualquiera, aunque no seas un experto, tienes que convenir en que esto no va bien, no va bien. Pero es que a mí me cuesta, Javier, encontrar un aspecto, uno, ¿eh? En el que vaya bien España. Hay gente que mira, dice, no, el turismo, la reserva, las no sé qué, lo está jugando todo a un turismo que en cualquier momento pasa algo en en cualquier cualquier momento. sitio. Mira, mira Oriente Medio. Mira Mm, Oriente Medio, las cancelaciones hacia Oriente Medio y tal, no sé qué, países que viven del turismo. No solo por el mm. tema energético, petróleo y tal, no sé qué, sino que recibe mucho turismo. Mira, te voy a dar dos datos que demuestran lo terrible que es la situación. España ahora mismo, por intereses de la deuda, no por la deuda es billón con B y medio. Por intereses de la deuda estamos pagando más de 50.000 millones de euros al año. 50.000 millones de euros significa que cada trabajador en España está pagando 2.000 euros al año solo para pagar los intereses de la deuda. Tú imagínate que cada español, cada trabajador español tuviera 2.000 euros más al año porque España no tuviera deuda y no tuvieras que pagar los intereses. Cada español tuviera 2.000 euros más al año. Que la gente sea consciente de lo que son 2.000 euros al año, que es unas buenas vacaciones, es no tener que preocuparte por hacer la compra, es no tener que preocuparte por poner la calefacción. 2.000 euros al año es bastante dinero. Pero es que además, cuando el gobierno, por ejemplo, ayer o anteayer hizo un plan de vivienda que es el problema número uno de España, es la vivienda. Datos del CIS, ¿vale? Para solucionar el plan de la vivienda han destinado 5.000 millones al año. 5.000 millones al año, que no da ni para 5.000 casas prácticamente. Es una miseria, perdón, 1.500 euros, 1.500 millones de euros al año. 1.500 millones cuando tienes todos los años una deuda, unos intereses de la deuda de 50.000. Perdona, entonces quiero decirte, para que veamos las cuentas, que el gobierno está tratando de solucionar el problema de la vivienda con 1.500 millones de euros. ¿Por qué? Porque tiene otros 50.000 euros que los tiene que pagar de intereses. Tú imagínate que tuviera esos 50.000 millones para la vivienda. No habría problema de la vivienda. El problema es que no tiene un duro el gobierno porque se lo gasta en tonterías. Se lo gasta en tonterías. Y quería hablarte solo de otro dato del sistema de pensiones. ¿Cómo no va a ser ni sostenible el sistema de pensiones si cada español, todos los españoles, todos, y los trabajadores españoles y los inmigrantes, todos, absolutamente todos, somos deficitarios? Todos vamos a aportar a lo largo de nuestra vida 100 y vamos a sacar 170 de la hucha. Tú imagínate que un grupo de amigos, somos 10, 15, 20, todos cogemos un cazo y todos metemos 100 euros y todos sacamos 170 euros cada uno. Evidentemente, hay una deuda, porque has hecho un mal sistema en el que todos sacamos más dinero del que metemos. Y no porque haya intereses, no porque haya un beneficio, no porque eso haya crecido gracias a inversiones, no, no. Simplemente porque lo has planificado así como una estafa. Entonces, ¿cómo no va a ser deficitario este sistema? Y dices, no, pero metemos inmigrantes y así hay más gente metiendo dinero en el cazo y así todos Pero podemos si sacar. la mitad de Claro, esos inmigrantes viven del dinero que tú aportas, ¿cómo van a aportar ellos si la es mitad que, no trabaja? claro, y si encima muchos de ellos luego están trabajando en B, no están cotizando. Entonces, estás generando, tienes un sistema que es una completa estafa y lo que estás añadiendo es más gente a esa estafa. No es, la gente que entra no viene a solucionar el problema, viene a agravarlo, Pero a es hacerlo que, más grande ese pero, problema. pero, Es que pero, no tiene sentido nada de lo que hacen. claro, lo que pasa es que en ese caso no es un tema de ellos, sino del sistema en sí. Pero una cosa que te iba a comentar, ¿esto qué solución tiene? Porque no tiene solución. Quiero decir, primero, qué partido político va a tener las narices de decir, hasta aquí llegó este sistema, a partir del último jubilado, a partir de tal, ven, otro sistema de aquí en adelante? Eso no se atreve a hacerlo nadie, pero nadie. Pero es que es más, la propia gente que está viviendo ahora de este sistema,
tampoco va a pretender que esto cambie para No, a beneficiar ver, a quien viene detrás. Luego, aquí estamos hablando de inoperancia política, de cobardía política, pero de poca solidaridad intergeneracional. es Porque, totalmente. porque evidentemente, aquí hay que hablar una cosa, y es que en algún momento tienes que hacer el corte. Pero, claro, a quien le toque, no le va a gustar. Se lo come. Claro, Claro, el claro. coste político es Entonces, claro, gigantesco. ¿cómo se hace eso? Porque a mí, tú sabes perfectamente, como todos saben los invitados, que aquí yo soy enemigo de los partidos políticos, porque es así, yo los considero Normal. parte del problema y no de la solución, ¿vale? Yo creo que la solución a nuestros problemas tiene que venir desde el punto de vista social, ¿vale? No de arriba abajo, sino de abajo arriba. Porque por ellos no va a cambiar absolutamente nada, más allá de bla, 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 bla. Eso yo lo tengo súper claro. Ahora bien, en algún momento habrá que hacer algo. ¿Por qué? Porque, primero, no puede vivir de la deuda eternamente. Mm, Claro, a medida que avanza el tiempo, la moneda fiat está como está, el mm, tema del hiperendeudamiento de las naciones está como está, cada vez va a haber más problemas sociales, no va a poderse continuar mucho tiempo más y a la vaca no se la puede ordeñar eternamente. ¿Qué no, solución tiene esto? Eso es como el que dice, pues vamos a deportar a todo. Un momento, para deportar tienes que tener autoridad internacional, que no la mm, tenemos. Tienes que imponer a los países de origen, mira, este cachondeo aquí se acabó, ¿vale? Entonces, pero para eso tienes que tener poder, tienes que tener autoridad, tienes que tener fuerza. No la tenemos. ¿Qué autoridad tenemos para cambiar la deriva? No solo en pensiones, sino en otros enormes problemas que tenemos. Porque, por ejemplo, en vivienda. ¿Por qué además de construir? ¿No? Es que no es solo un tema de construir, el tema de los impuestos, el tema de la burocracia, el tema de tal. Es que, claro, yo he tenido aquí a gente hablando de este tema, como he tenido aquí gente hablando de la deuda, como he tenido aquí gente hablando de las pensiones, como he tenido aquí gente hablando de la inmigración. Esto no se arregla fácilmente. ¿Cómo podemos arreglar algo así? ni siquiera sé si desde la política es el mejor vehículo para acabar con la política. Pero bueno, creo que desde diferentes frentes, si vamos atacando, por ejemplo, hay muchos economistas, Rayo, por ejemplo, o Anso Bastos, que jamás entrarían en política, pero que tienen 1 millón de seguidores. Tú con 1 millón de seguidores puedes ir generando lo que se conoce como la batalla de las ideas, la batería de la ideología, y que poco a poco los más jóvenes vayan cambiando su percepción. Al final, el Partido Libertario, poco a poco vamos también teniendo más seguidores, yo voy teniendo más seguidores, al final, tanto tú como yo, tú tienes muchos seguidores, poco a poco, si vamos lanzando este debate ideológico, porque el problema es que hasta hace nada no había debate de las ideas. No se debatía las ideas. Hay lo que es prensa Pero, rosa, que si pero- el PP te dice no sé qué, sí, pero hay una cosa que la teoría está muy bien, ¿vale? Y has mencionado a algunos youtubers y tal, pero se queda en eso, en teoría. Es decir, lo de citar a, bueno, es que Hayek, es que tal, es que tal, es que la teoría, es que el marxismo, es que tal, 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 bla, 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 bla. Escúchame, en algún momento hay que bajar al barro, al barro. mm, Y y se va a necesitar algún tipo de fuerza y asumir las consecuencias. Porque a mí, yo reconozco que yo sigo a mucha gente, pero sinceramente, su discurso es muy teórico y poco más. Es decir, es como muy utópico, ¿vale? Porque después tienes en los partidos políticos, tienes al sociópata de la Moncloa, que el tipo sabe perfectamente de qué va esto, pero perfectamente de qué va esto y no tiene que teorizar nada. No tiene no, que teorizar nada, simplemente sabe cómo es la sociedad. Qué darle, qué quitarle, qué ponerle, pan y circo, perfectamente. Entonces, toda esta gente que, sí, porque esto, es que tal, es que el autor tal, es que como dijo tal, ¿esto de qué sirve? Porque además, te voy a decir una cosa, y es una cosa que yo no me guío por los estudios, aunque sé que hay estudios que están ahí, el coeficiente intelectual está en retroceso. así. Cuando tú hablas en términos de erudito,
Mucha gente no te entiende. Mucha gente no te entiende. Mm. Pero coño, si están llegando a la universidad con falta de ortografía. Sí, la universidad se ha Si convertido en yo, el si instituto. yo, yo he tenido aquí a profesores universitarios que te dicen, pero vamos a ver, si le das un texto de 3 folios, cuando te terminan de leer los 3 folios no saben interpretar lo que han leído. Nada. ¿Cómo le vas a hablar de Hayek, del otro, de la moto y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal? Que queda muy bien el vídeo. El vídeo queda genial para enmarcarlo. Pero llegado el momento, tienes que ir al barro. ¿Esto cómo se hace en la práctica? Cuando tienes el enemigo ahí. Y el enemigo es un sistema que está en quiebra. Entonces tú dices, oiga, esto hay que hacerlo de alguna manera. Yo es que, de verdad, o sea, yo lo veo complicado porque o se hace por las malas, claro, ¿qué sociedad está dispuesto a hacerlo esto por las malas? Nadie, nadie. O sea, No. tú tienes a gente que está cobrando pensiones, mucha de ellas, que está cobrando más pensión de lo que en su momento aportó. Todo el mundo cobra más de lo que aportó. Todo el Entonces, mundo. claro, tú dices, oiga, pero es que esa persona trabajó y tiene derechos según el sistema actual. Vale, perfecto. Pero es que tenemos un problema y es que la gente joven, a día de hoy, la que viene ahora, es la primera generación que va a vivir peor que sus padres y sus abuelos. Mm. Y tú dices, oiga, aquí pasa algo. Pero claro, no solo no arreglas eso, sino que además importas más gente. Más. Sí, sí, Más es que es una gente, estafa piramidal. más Es gente, un sistema un Ponzi. porcentaje enorme de la cual ni siquiera trabaja, sino que recibe ayuda. Esto no hay por dónde cogerlo. Es que esto no hay Nada. por dónde cogerlo. Y aparte, es que no hay oposición, porque tú escuchas hablar, por ejemplo, a Feijóo y él nunca habla de acabar con el socialismo. Él habla de acabar con el sanchismo. Porque a él, en general, Feijóo, lo que hace Sánchez le parece muy bien. Lo que no quiere es que lo haga Sánchez. Pero a Feijóo lo que hace Sánchez le parece Mira, fantástico. yo Lo voy a único que dar quiere un hacer. ejemplo porque aquí no se hace, pero lo voy a decir. Hace poco, un alto cargo de YouTube en Londres reveló que la Unión Europea y desde Gran Bretaña, del Reino Unido, se pretende cambiar la legislación para que YouTube anteponga los vídeos oficiales de medios oficiales, de medios que los distintos ministerios en distintos países van a tener que señalar este es verificable, este fiable, este fiable, este fiable, para que el contenido oficial salga por delante cuando una persona haga una búsqueda en YouTube antes que los creadores digitales, que los creadores independientes de contenido. No, es que la desinformación, no, es que no sé. Es decir, los que han estado durante años desinformando, ahora van a salir antes que los creadores independientes. Lo que no has conseguido por una forma, lo estás consiguiendo de otra. ¿Y de dónde viene esto? Adivina a quién le ha parecido estupendísimo esto. A la corrupta de von der Leyen. Pero esta petición, ¿de dónde partió? De los lobbies de los grandes medios de comunicación que están perdiendo audiencia y con ello publicidad. Llevan perdiendo Claro, audiencia y publicidad frente a YouTube años. Pero es que, claro, cada vez menos gente lo ve porque es que son meras comparsas del poder. Y si mm, pierdes audiencia, pierdes publicidad. Estos tíos han ido a llorarle a las instituciones europeas para decir, oye, imponle a YouTube que nosotros tenemos que salir primero que los creadores independientes. No es ni más ni menos, lo cuento, porque no es ni más ni menos de un ejemplo de la mafia que tenemos ahora mismo instaurada en los estados, en los distintos estados, en Europa y demás. Entonces, claro, esta iniciativa la han apoyado en el Parlamento Europeo populares y socialistas. Entonces, claro. oiga, El gran lobby. la gente tiene que entender. Es por eso que yo lo tengo muy claro. La gente tiene que entender que aquí votan lo mismo. Cuando es para mantenerse en el poder, mantener el statu quo, aunque se Mm, perjudique al ciudadano, siempre votan igual. Siempre siempre. votan. Es la gran coalición, claro. Y es que no van a cambiar sustancialmente, por mucho que llegue Feijóo, no va a cambiar nada sustancialmente a que llegue Pedro Sánchez. Simplemente
aguantará unos años y luego el PSOE volverá a aparecer porque el PP la volverá a liar, que volverá a haber casos de corrupción y el PSOE volverá con más fuerza probablemente en 2031. ¿Tú piensas que va a ganar en 2027? Yo creo que en 2027 Mira, creo que va a ganar el PP. con la parasitación de las infraestructuras que ha hecho este tío, yo creo que esta gente no va a gobernar la vida, fíjate lo que te digo. Ah, sí, bueno, pues, puede ser. Es que ya me sorprendió que ganara en Dime, dime, 2023, con lo cual dime una institución de este país que no haya contaminado este tío. hice un vídeo hace 2 o 3 días por hacerte una lista corta. Tribunal de Cuentas, Banco de España, AENA, Renfe, por supuesto, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Agencia EFE, Radio Televisión Española, Correos. En todo, hay como una lista como de 20, 30, todos políticos del PP, o sea, políticos del PSOE, perdón, todos. Me los voy mirando uno por uno, la fila de no sé qué, no sé qué, todo. Cuando no directamente amigote. Amigos, claro, o sea, no solo del PSOE, sino sanchistas, además. Y con salarios brutales. O sea, por encima de los que un político, a lo mejor, un político está en unos 100.000 euros, esta gente son 200.000 y algunos medio millón. O sea, sueldos astronómicos. Porque ser amigo de la gente que está en el poder está muy bien pagado. Sí, pero después hay un problema importante. Mira, en el tema de, por ejemplo, la inmigración, despacho de abogados, el tema gente que trabaja en ONG, eh, gente que trabaja con protocolos de extranjería y tal, no sé qué, están ganando dinero con esta historia. Por lo tanto, que España se va a la mierda, yo me lleno los bolsillos. Yo me lleno los bolsillos con esto que se está haciendo. Pero ojo, ley de violencia de género, observatorios, asociaciones, bla, 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 bla. Pero es que no solo eso. Tienes a un montón de gente dentro de las instituciones, jueces ideologizados, abogados que para ganar casos le están arruinando la vida a mucha gente, amenazando con la ley de violencia de género, con la violencia vicaria y con todo esto. Si no me das la pensión, si no me das la custodia total, le digo a la chica, a tu exmujer, que te acuse de violencia de género. Es que es todo una basura. Es que es todo una basura. Por eso te digo que cambiar esto es casi, es ir contra un muro. Porque ya no solo tienes al político, tienes a gente que vive de esto por millares. Es una estructura gigantesca. Yo era menos optimista. Al final, si estoy en políticas porque en el fondo todavía tengo alguna esperanza de cambiar las cosas. Pero es verdad que el ejemplo de Milei a los que somos anarquistas, a los que somos libertarios, nos ha dado esperanzas, por lo menos, ver que hay gente como Milei que puede llevar estas ideas a la práctica y reducir enormemente el tamaño del Estado, el tamaño de la corrupción, el tamaño de los parásitos, el tamaño de las ayudas a la gente que simplemente es vaga. Ese ejemplo, por lo menos, nos da cierto aliento a los que somos libertarios, a los que creemos que con menos Estado viviríamos infinitamente mejor. Y bueno, por lo menos hay que ver todavía si se traduce en algo un poco más cuantificable, porque de momento lo único que ha podido hacer es salvar al país de la bancarrota. Pero si está cuatro ocho. Yo conozco a unos cuantos argentinos que le votaron y ya no le votarían, ¿eh? Así, Y está troceando a Argentina y vendiéndose a los yanquis. claro, a ver, es que la situación de Argentina es muy complicada, es muy complicada. No, no, Lo no, mismo, yo no digo tal. Lo que pasa es que cuando a mí Milei me parece un tipo que está un poco desequilibrado, las cosas como son. Pero independientemente de eso, muchos argentinos tienen la percepción de que evidentemente los que estaban antes eran un completo desastre, además de décadas de corrupción, pero es que ahora mismo, aparte de que están plenamente convencidos de que ese arraigo de gente muy poco recomendable tiene casos de corrupción y además es un tipo que los recursos de Argentina se los está poniendo en manos de intereses extranjeros. Entonces, a mí bueno, me ponen de ejemplo a Milei. Cuidado, cuidado, porque yo es que nunca he sido partidario de los gurús ni los salvadores y tal. Entiendo que la gente le votara, porque era una cosa estridente y tal, ¿no? Pero era disruptora con lo anterior. Pero mi ley, sí,
ahora mismo parece que no está yendo por donde debería ir, o por lo que muchos creían que iba a ir, ¿no? Es que es muy complicado, a ver, es muy complicado. La situación en Argentina es tan complicada. O sea, yo no quiero entrar a juzgar a mi ley porque me parece complicado. Bueno, O sea, esto era desde solo un una óptica comentario económica, esto era solo mm, un comentario porque precisamente es que he hablado con argentinos y de hecho tengo aquí charlas con argentinos de tal y te comentan cosas y tal, ¿no? Entonces, la cuestión es que esto tiene poca solución, pero yo te quiero preguntar, como, como ciudadano individual, ¿tú qué crees que podríamos hacer cada uno de nosotros para intentar sobrellevar todo esto que está pasando y muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí hoy? ¿Cómo crees que tendríamos que hacer cada uno de nosotros como individuo? pues seguir siendo pesados. O sea, seguir siendo pesados y dentro de nuestro rango de acción, ya tengas 10 amigos o tengas 10.000 seguidores, seguir siendo pesado, seguir siendo defendiendo las ideas en las que consideras justas, seguir denunciando estos atropellos del poder y seguir siendo pesado. Es que no hay otra. Y a tu círculo de amigos convencerle, o sea, hablando con educación, con argumentos, informándote y divulgando y seguir siendo pesado y seguir hablando y dando esta batalla para que la opinión pública, aunque sea poco a poco, pero poco a poco vaya cambiando de mentalidad. Yo a veces lo veo en los jóvenes, que los jóvenes sí que están cambiando un poco el chip, ya dicen que están menos a favor de los impuestos últimamente, los más jóvenes. Es que si no, no se me ocurre otra forma, es que somos 50 millones de españoles, no se me ocurre otra forma que ser Aquí, por pesado, convencer ejemplo, a tus amigos. yo estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, estuvo Miguel Ancho Bastos y claro, Anda. él me decía, "Va, es que, mira, lo primero de todo es saberlo. Hay que saber lo que está pasando. Mm, Eso, porque si no sabes, no puedes empezar por ahí intentar arreglar nada. Y es cierto que hay que empezar a plantar la semilla, es lo que estamos intentando mucho, sí, de entérate de lo que pasa por lo menos. Es decir, de nada sirve ir a manifestaciones, apoyar a no sé quién, cuando en el fondo no tienes ni puñetera idea de lo que es, de lo que trata el tema en sí, mm, en lo que consiste el problema. Bueno, hay un tema del que no hemos hablado porque bueno, tampoco estoy a estar aquí 3 horas, pero hay una cosa súper importante que están destruyendo en este país también, que es el sector primario. sí, Claro, tú dices, si con todo lo que estás haciendo además te cargas la fuente de alimento, ¿vale? Es decir, vuelcas, financias a otros países, la agricultura a otros países, importas de otros países, y en eso tienen mucha culpa muchos empresarios, aparte de políticos. Entonces, claro, tú dices, oiga, es que, venga, todo el turismo. claro, Va a ser un país de copas y de bares para los que vengan de fuera. sí, 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 tal cual. O sea, al final la industria, digamos, es lo que te puede atar, digamos, la economía de un país, la puede sostener sobre todo en momentos más complicados. En el momento en el que solo dependas del turismo, eres ultra, ultra débil. Que el turismo te puede traer mucho dinero, también mal repartido normalmente. El turismo no suele generar un aumento de capital humano, que es lo que hace a los países más ricos, pero estás a merced de cualquier cosa que pase a nivel geopolítico y a nivel geopolítico pasan muchísimas cosas. O sea, entonces a mí me parece un riesgo poner todos los huevos en el turismo porque y olvídate de todo lo demás. Entonces me parece una táctica bastante suicida, la verdad. Bastante suicida. Pues bueno, Javier, muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Y bueno, espero tenerte de nuevo en el podcast en algún que otro momento. Será por Sin temas. duda. Será aporte. Hemos sacado temas de los que podríamos estar de cada uno hablando 10 horas. Desgraciadamente será por temas, porque es que no salimos de una y nos metemos en otra. Pero también es cierto, Es terrible. lo Pues, digo al César lo que es del César, aunque considero que son unos hijos de Satanás, lo están haciendo bien. Lo están pues son haciendo. buenísimos. Sí, sí, o sea, jugamos contra Messi, yo ya lo sé. Como yo soy madridista y sé que en enfrente está Messi. Y ya me gustaría que Messi estuviera en mi equipo, pero está en el de enfrente. Y pues hay que apretar el culo y trabajar más duro para ganar a Messi, porque es que los mejores están en el otro lado, ya lo sabemos. Entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros y ser muy pesados. Así que muchísimas No, gracias, no, Alex. Ha no, no, sido ahí yo no diría eso. Los que tienen más recursos están en el otro lado, no los mejores. bueno, los mejores políticos, en el peor sentido de la palabra, los mejores políticos están en el otro lado. O sea,
Ah, Los bueno, vale, políticos sí, los más. mejores políticos en el peor sentido de la palabra político, vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Bueno, Bueno, pues muy Ale, bien. Javier, muchísimas gracias, ha encantado de sido un placer haber estado y aquí charlando contigo y nos bueno, vemos. cuídate mucho. Igualmente, Alex. Venga, un saludo. Hasta luego.